Esta es la segunda parte del video que tienen que mirar y sobre todo tomar en cuenta que habrán algunas asignaciones para esta primera semana. No tengan preocupación, que trataremos de ser también, reconocer su esfuerzo y el mirar esto también es parte de su primera evaluación. Así que yo creo que usted lo va a hacer y sobre todo va a seguir las instrucciones. Vamos a continuar con la segunda parte. En esta segunda parte, entonces, seguimos aquí. Dice, con respecto al círculo hermenéutico, el intérprete no solo adquiere una nueva comprensión que modifica y perfecciona sus conceptos mediante la fusión de horizontes. En esta línea, ¿no? De ver al frente, miro de aquí, el suyo y el texto. Aquí estoy yo, el texto está allá, en mi horizonte, a lo lejos, sino que se siente ahora personalmente interpelado por el contenido de esto. ¿Qué quiso decir? ¿Qué quiere decir este texto para mí hoy en día? ¿No? Hay una pregunta, hay interrogantes. ¿Cómo puedo encontrar la respuesta? Mientras dice la hermenéutica tradicional, solo se ocupa del texto en sus palabras antes. Eso es antes. Por eso estamos teniendo la hermenéutica contextual, que nos exige ir más allá. No solamente limitarnos al texto en sus palabras, sino en su contexto, en su estilo literario, la manera en que fue escrita, qué términos utilizaron, en qué arte, o sea, si fue poesía, narrativo, profético, epistolar, cual sea, nos ayuda. Y sobre todo el reconocimiento del fondo histórico. Vamos yendo más allá, es que en la actualidad se tiende a dar tanta importancia al texto como al intérprete, considerando en su contexto personal y en una determinada tradición histórica. Cabe mencionar que cada uno trae un contexto, vive en un contexto, una realidad, trayendo una cultura en sí, y luego mirar al texto que tiene su propia cultura, tiene un lugar escrito, un contexto real, histórico, realmente es desafiante. Tenemos nosotros que no solamente traer nuestra cultura y creer que esa cultura tiene que predominar en el texto, sino dejar que la palabra misma hable por sí sola, ¿no? La misma palabra. En el fondo, la hermenéutica bíblica no trata meramente de la interpretación de los textos sagrados, sino su finalidad última debe ser guiarnos a una comprensión adecuada del Dios que se ha revelado en Cristo, quien es la palabra encarnada. Es guiarnos a una comprensión adecuada. ¿Hay alguna necesidad sobre la hermenéutica hoy día? Por supuesto que lo hay. Miren, como les había dicho, creo mencionado en un principio, cada uno tiene su propio lente, ¿verdad? Algunos ven un poquito más borroso, digamos, y necesitan ir aclarando, ir conociendo más para poder ver con claridad, con la ayuda del Espíritu Santo y sobre todo haciendo un buen uso de los recursos que existen, entender más. Digamos que yo reconozco que este es mi lente, pero también quiero reconocer con la ayuda del Espíritu Santo, si es posible, llegar a lo más cerca y ver cuál fue el ente que usó el autor de ese evangelio, de ese libro. De esa manera, poder llegar lo más cercano, por supuesto, es todo un desafío, a preguntarme cómo Dios vio todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que Dios quiso enseñarnos con todo ello? ¿Cuál es la visión de Dios? Su manera de ver esta realidad. ¿Qué es lo que Dios quiere que veamos a través de sus lentes, a través de su visión? Muy bien. Entonces, para ello se reconoce que hay un pueblo con ideas, costumbres y lenguas muy diferentes de las nuestras. En el caso de la Biblia, las dificultades se multiplican a causa de su complejidad. No es cualquier libro, hermanos, hermanas. Hasta es más complejo que cualquier otro. No es la obra de un hombre en un momento histórico determinado, sino un conjunto de libros. Es de Biblia, Biblos, 66 libros. Conjunto de libros escritos a lo largo de más de un milenio, porque no se escribió en un mes, sino aproximadamente 1500 años, aproximadamente. Tiempo donde ocurrieron grandes cambios culturales, políticos, sociales y religiosos.
Si a esto se añade también la diversidad de sus autores, porque Pedro no era igual que Juan, ni Juan igual que Pablo, ni Pablo igual que Lucas. Usted sabe que cada uno hasta tenía su propia profesión, su manera, su experiencia con Dios, con Cristo y sobre todo su capacitación. Lucas es uno de los que más sobresale, el escritor del Evangelio de Lucas y de Hechos. Es una de las obras más, puedo decir, no solamente complejas, sino asombrosas en cuanto al uso de un idioma eh, más técnico. No es un griego común del día a día, ya es un griego de un doctor, de un historiador como tal. Entonces, ni qué decir Romanos, hablando de las epístolas de Pablo, que no son iguales, porque algunas son más pastorales y otras ya son un trabajo más doctrinales, más profundos en la teología. Todo eso son estilos, los géneros literarios, narrativo, histórico, profético. ¿Sí? Todo ello se comprenderá o comprenderá lo imperioso de un trabajo esmerado, arduo. La historia de la iglesia y la experiencia diaria atestiguan que una pretendida dependencia del espíritu, pero depende del espíritu, pero me divorcio, me separo del estudio serio y diligente, que quiere decir tiempo, reconocimiento del tiempo y también del trabajo minucioso en la interpretación de la escritura, es frecuentemente causa de extravagancias religiosas o de herejías. No podemos separar ni el Espíritu Santo ni tampoco dejar a un lado que esta es una tarea seria y junto puede darnos luz y sobre todo ayudarnos a realizar una mejor labor como creyentes, como intérpretes de la Biblia. La obra del Espíritu Santo es indispensable para la comprensión de la palabra de Dios, pero no es por lo general una obra que nos ahorre la saludable tarea de la hermenéutica, porque al hecho de que usted estudia, lee, hace preguntas, estudia, lee, cuenta las palabras, conoce el lugar donde se escribió, qué quiso decir y todo ello, el tema del libro, cómo ha sido su influencia con el tiempo, no solamente en la iglesia primitiva, sino durante diferentes épocas de la historia cristiana. Usted también es edificado, que usted también se enriquece en su amor, en su deseo y su pasión por seguir. No es que a usted lo desanima, sino que al contrario lo hace querer más y más y más. Vamos a seguir entonces aquí. Bueno, esto es como un resumen. La hermenéutica es la ciencia de la interpretación del texto bíblico. Exégesis, ¿cuál es el significado original del texto bíblico? Ahí es otro tema. Como decía, original, humanamente yo pienso que tendría que ser lo que está ahí. O sea, si el libro se escribió, el Evangelio, en el año 56 después de Cristo, pues máximo el 57, ¿verdad? Pero no hay. Entonces, todas esas interrogantes, estudios o observaciones vendrán luego de realizar esta tarea. Y cuando hablamos de hermenéutica, también hablamos de una aplicación luego del trabajo. ¿Cuál es el significado del texto para hoy en día? Hay fases en esta interpretación. Recuerden tres fases, no se olviden, tres fases. Número uno, observación, observar la palabra de Dios para conocer lo que dice. La pregunta es, ¿qué dice? La primera pregunta que hay que hacernos luego de orar y leerla. Viene la interpretación. Interpretar es la palabra de Dios para entender lo que dice, qué significa. Y también viene aplicar o aplicación, que es la palabra de Dios para vivir lo que dice. ¿Qué debo hacer? Tres preguntas. ¿Qué dice? ¿Qué significa? ¿Y qué debo hacer al respecto? ¿Qué debo hacer al respecto? El propósito fundamental de hermenéutica es obedecer la santa palabra de Dios. No es solo conocimiento de la Biblia. Leer la Biblia es bueno, dijo alguien. Estudiarla es mejor. Vivirla es excelente. Recuerda bien esto. Leer la Biblia es bueno, estudiarla es mejor, pero vivirla es excelente. Y esto es lo que tenemos que anhelar y realizar siempre. En Hechos capítulo 6, verso 2 y 4, o 2 y 4, dice, según Pedro, el siervo de Dios debe persistir y enfocarse en, dice, la oración,
y el servicio, el ministerio de la palabra. En el libro de Esdras, capítulo 7, verso 10, Esdras es un sacerdote y al mismo tiempo escriba en el Antiguo Testamento. Es conocido, definido como un erudito, un sabio en las escrituras. Y él estableció 4 aspectos en la hermenéutica. Hay que preparar el corazón, hay que investigar en la palabra de Dios, hay que cumplir o aplicar la palabra del Señor en su propia vida. Y 4, hay que enseñar en el pueblo de Dios los estatutos y decretos del Señor. ¿Se da cuenta usted qué importante es? Qué importante es. Segunda de Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17, Pablo, el gran hermeneuta, intérprete ya del Nuevo Testamento, estableció los propósitos de la escritura inspirada para dar como resultado un creyente maduro, escribe él, enteramente preparado para toda buena obra, enteramente preparado para toda buena obra. Y las cosas que él menciona son las siguientes: enseñar, rearguir o redarguir y corregir e instruir en justicia. Ese es el propósito cuando hablamos ya de lo que tenemos que hacer con lo que hemos aprendido. Amén. Enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Con respecto a Esdras, hay un efecto, se ha puesto el efecto Esdras, que es el patrón del predicador. Miren, tomen en cuenta. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Entonces, tomemos unos segundos para mirar estos elementos encontrados en lo que se conoce como el patrón del predicador desde la perspectiva de Esdras. Amén. Desde la perspectiva de Esdras. Gloria al Señor por ello. Número 1, humillar el corazón. La humildad es la virtud básica que Jesús enseñó. Número 2, investigar diligente y minuciosamente en la palabra de Dios. Y 3, obedecer la palabra de Dios, que es también el fin de la interpretación y predicación de la escritura a través de la obediencia de ella. Y 4, enseñar o predicar con integridad y autoridad moral la palabra de Dios. Humillar, investigar, obedecer y finalmente enseñar, de acuerdo al efecto Esdras. Y el contenido siempre es y será las Sagradas Escrituras, nada más. Como alguien dijo, la misma palabra se interpreta a sí misma. No necesitaríamos, por así decirlo, de otro libro para ayudar a la Biblia. Realmente, si nos sumergimos en ella, si vivimos una vida de integridad y obediencia, el Espíritu Santo también nos revela. Porque aquí viene la otra tentación al decir esto, o peligro. Es que antes de ir directamente a la Biblia, la palabra, busquemos otros recursos como comentarios, ¿verdad? Diccionarios, que es bueno, pero cuando ya nosotros vamos a leer comentarios de tal historia que vamos a estudiar, ya de una otra forma nos vamos predeterminando, como que ya vamos con unos ojos prejuiciosos, o sea, querer encontrar lo que hemos escuchado. Y alguien dijo, un pastor mencionó que cada comentario es la opinión de un autor, es su opinión. No necesariamente la verdad absoluta de Dios, es solamente una opinión. Entonces usted puede leer 10 comentarios de la misma historia, pero son 10 opiniones. Lo que Dios quiere es también hacer de usted, que usted se sumerja, que usted sea desafiado, que usted pueda encontrar la verdad, bueno, no la verdad como decir la única verdad, pero encontrar la palabra que podrá ser aplicada a su contexto, a su realidad, una palabra fresca, una palabra que realmente desafíe a esta comunidad a buscar más de Dios. Bueno, algunos términos importantes dentro de ello, porque dentro de la escritura también hablamos de un sentido teológico, es el término teología como tal. Todo apunta a Dios.
La teología es la ciencia de Dios, es la reflexión acerca de Dios, ¿verdad? Y es importante tomar en cuenta esto, la persona, la obra, la palabra de Él. La Biblia, pues, es la palabra de Dios dada en el lenguaje de los hombres y dentro de la historia humana. No es una enciclopedia ambulante ni un libro mágico. Tiene su propio tema y el tema, como les mencioné hace un momento, es la historia de la redención de la humanidad, o sea, del hombre como tal. La revelación es otro término del griego apocalupten, significa descorrer el velo para mostrar algo nuevo que hasta allí había estado oculto en el pasado. Implica que Dios existe, que puede ser conocido y que se comunica. El otro término es la inspiración. La Biblia es soplada por el aliento de Dios. Se refiere a la preservación de la revelación de Dios en forma escrita. La Biblia es de autoría divina. El Espíritu Santo la inspiró, preservó y canonizó. Vamos, muy bien. Otro término que aparece aquí es la iluminación, que tiene que ver cómo el Espíritu Santo capacita a los creyentes para entender y aceptar la Escritura como la verdad de Dios. Esto es la iluminación en un corazón que se rinde humilde a Dios. Porque muchos entran y van, se dirigen a la Biblia como un libro más, pero no piden la ayuda del Espíritu Santo, menos dicen, Espíritu, ilumina mi mente para entender la verdad del Señor. Hay que pedir, hay que creer que necesitamos la ayuda de Dios. Y la cosmovisión como tal es la forma en que vemos a Dios, su palabra, el mundo y a nosotros mismos. Esa la cosmovisión dice, está condicionada por factores internos y externos como la cultura, la personalidad. Yo tengo una cultura, yo tengo una forma de ver el mundo por experiencias de vida, por el lugar donde crecí, por la influencia del entorno donde también pude estar. Entonces, todo ello está ahí, pero tenemos que también preguntarnos cuál es la cosmovisión del autor que escribió esa obra. Es importante y hay que tener un corazón humilde para reconocer que hay que a veces dejar a un lado esta cultura nuestra y reconocer que hay importancia en conocer la otra cultura. Y el otro término es la contextualización. Es el proceso de transportar el mensaje de la escritura hasta nuestros días. Es la tarea que tenemos que realizar, pero dice sin violentar su sentido original, sin decirle algo que no está diciendo, pero propiciando ahora el mismo impacto que tuvo en los oyentes primarios, hermanos. Y esa es la tarea desafiante, fuerte para todos nosotros. No hacer que el texto diga algo que no está diciendo, solamente para terminar bien o decir, oh, realicé la mejor exposición. No, a veces hay textos más complicados que requieren más arduo trabajo y tenemos que estar dispuestos a pagar ese precio. Nuestro contexto histórico es totalmente distinto al contexto histórico de la escritura. No se trata de imponerle significado a la escritura, no. Eso se conoce como la eisegesis, sino hay que haber un diálogo entre las fronteras histórico-contextuales. Y también es el intento de devolverle la frescura a la Biblia aquí y ahora. La frescura de la Biblia. Porque la palabra de Dios, hermanos, es o debe transmitir frescura, fresca al oyente que necesita de esa palabra para continuar, para persistir, para seguir de otra forma creyendo en el poder de Dios y sobre todo en la relevancia de su palabra para nuestros tiempos. Bueno, la Biblia fue escrita en un periodo de aproximadamente 1500 años por alrededor de 50 autores que se conocen en griego como los agiógrafos o escritores sagrados o santos, ¿verdad? Eso con respecto a estos 50 autores en tres idiomas, hebreo, arameo en el Antiguo Testamento y griego en el Nuevo Testamento, en tres continentes, Asia Menor, Europa y África. Imagínense ustedes. También dice dos pactos, Antiguo y Nuevo Testamento, con 66 libros canónicos, 39 el Antiguo Testamento y 27 el Nuevo Testamento, y el canon judío que incluye la ley, profetas y salmos. Características, pues, de la Biblia como inerrante, inefable e inmutable. No cambia, no se admite error alguno, porque es la palabra inspirada por Dios, el soplo del Dios viviente.
Y el contexto cultural es de Oriente, más contemplativa que reflexiva. Allá contemplan, aquí nosotros más reflexionamos, entonces son cosas que debemos considerar. Y el autor no necesariamente ni es ni Pedro ni Pablo, sino es el Espíritu Santo a través de la boca, a través de las manos de estos hombres dispuestos a cumplir su tarea. La Biblia es la palabra de Dios, es dada en lenguaje humano y dentro de la historia. ¿Cuál es el contenido de la Biblia? Pues la Biblia es la revelación especial escrita de Dios y básicamente cuenta de tres aspectos fundamentales de esa revelación divina. ¿Quién es Dios? Su persona. La Biblia es teísta porque habla de un Dios personal, no impersonal como la filosofía oriental. Dice, ¿qué ha dicho Dios su mensaje? ¿Y qué ha hecho Dios su obra? Su persona, su mensaje y su obra. Eso tenemos nosotros que tomar muy en cuenta. ¿Cuál es el propósito de la Biblia? Del libro que se va a estudiar es el amor de Dios, ese es su énfasis. El tema de la Biblia es la historia de la redención del hombre, cómo el hombre ha sido salvo previo a un plan de la Trinidad, de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. El propósito de la Biblia es dar testimonio suficiente acerca de lo que Dios ha hecho en quién, en función de esa redención. Por eso se dice también que la Biblia es el registro escrito de los actos redentores de Dios. Pero algo importante es el Dios de la palabra, que la misma palabra, porque el fin es propiciar un encuentro salvífico entre el hombre pecador y el Dios santo por medio de Jesucristo como Señor y Salvador. Como aplicación práctica, la Biblia no es el fin en sí misma, es el medio. ¿Ven? Así que los creyentes no somos bibliólatras, o sea que no idolatramos ni veneramos la Biblia, pero amamos la palabra de Dios porque ella revela al Dios de la palabra que finalmente se encarnó en Cristo para ser nuestro sustituto perfecto y ella da testimonio de él. La manera de honrar la palabra de Dios es obedeciéndola y pregonándola. Esdras 7:10 revela el propósito y aplicación de la escritura. Humillación, investigación, aplicación, divulgación. Muy bien, aquí ya para ir terminando en esta segunda parte, y como les decía, tenemos unos minutos para dar algunas instrucciones finales. Vamos todavía a terminar esto. La Sagrada Escritura está ahí, el intérprete está en el otro extremo, un intérprete del siglo XXI, la palabra escrita, digamos, hasta el 1600 en el Oriente, y tratan de tener un diálogo contextual, ¿no? Uno a otro. Cómo esta palabra me habla a mí en estos tiempos y cómo estos tiempos se relacionan y encuentran respuesta en la palabra de Dios. Tenemos aquí también el círculo que les había mencionado también, entre preguntas y respuestas del intérprete de las Sagradas Escrituras, y las palabras nos pregunta a nosotros y pide de nosotros respuestas también de nuestro tiempo. Todo ello dentro de la teología, reconociendo que es un libro que tiene un énfasis teológico que se dirige hacia Dios, y la cosmovisión donde se reconoce no solamente el pensar del autor de ese siglo, el que hoy está interpretando, sino cómo esto también puede ser influenciado por la cultura y debe ser respetado. Pero cuando nosotros nos sumergimos a ella, tenemos también que respetar su lugar, su realidad, su situación, su necesidad, y sobre todo reconocer la importancia para nuestros tiempos. Ustedes podrán encontrar figuras retóricas y todo ello, que luego estaremos estudiando posiblemente, así que solamente mencionamos algunas de ellas, porque en la Biblia, aunque no lo pronunciamos, o sea, no lo mencionamos como tal, por ejemplo, la hipérbole. Y ese es el uso de la exageración para enfatizar una enseñanza. Lo podemos encontrar en estos versículos. Y voy a leer, por ejemplo, Deuteronomio 1:28. Dice, ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón al decir, este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades son grandes y están amuralladas hasta el cielo. Allí también vimos a los hijos de Anac.
Deuteronomio 1:28. Esta última parte que es más clara dice, ¿no? Están amuralladas hasta el cielo. Nosotros en nuestro lenguaje cotidiano usamos mucha exageración a veces, pero ya cuando hablamos de una figura retórica del lenguaje, cuando se va a estudiar, no se dice solamente exageración, esto tiene un nombre en el lenguaje como tal y es la hipérbole. Y la Biblia tiene muchos ejemplos de hipérbole, no solo en el Antiguo, sino en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando nosotros reconocemos que es una exageración, pues no lo vamos a leer de manera literal. No sé si me estoy explicando, sino lo vamos a entender como una manera para dar un énfasis, para expresar una idea que pueda cautivar al oyente, ¿no? La atención del oyente. Entonces, todo esto es parte del uso del lenguaje, de la variedad, para comunicar un lenguaje, una noticia, una historia, y pueda ser captado por el que está ahí eh, leyendo o, en este caso, recibiendo la noticia, el mensaje. Bueno, amados hermanos y hermanas, estamos aquí, pues, agradecido al Señor siempre y quisiera también que podamos tomar estos minutos para dar las últimas recomendaciones de esta primera semana. Ustedes tendrán a disponibilidad la plataforma donde encontrarán algunas asignaciones de esta semana que empieza hoy, fecha de hoy, tenemos 26 de mayo y estará concluyendo o cerrándose esa plataforma de la primera semana el 2 de junio. 2 de junio. Entonces, por favor, lean. Si ustedes tienen alguna pregunta, me dejan saber a través del grupo, a través del grupo que hay en WhatsApp. Lo otro, estas dos partes como consideraciones generales de la hermenéutica, van a ustedes a realizar uno o dos párrafos de un resumen de aquello que más le llamó la atención de esta primera parte, perdón, de estas dos partes del video. La primera hice una parte. Lean, escriban un párrafo por cada video de lo que usted pudo anotar, ¿no? De alguna impresión, de alguna observación que tenga sobre la hermenéutica contextual. ¿Qué significa quizás? ¿Cuál es la importancia, el énfasis y qué cosas se tienen que tomar en cuenta? Hablando de quizás, entre comillas, algunos obstáculos de tiempo u otras cosas y cómo la hermenéutica contextual sigue siendo pertinente hoy en día. Tengo entendido que dentro de la plataforma tendrán que responder todos a una pregunta. ¿Qué es la hermenéutica? Es una pregunta que hoy pues pueden tener un poco de idea a través de la clase, pero también lo que venga a su mente, a su corazón. Escriban qué es la hermenéutica y de esa manera estarán cumpliendo una de las dos o tres asignaciones que hay para esta semana. Que Dios le bendiga, ha sido un placer estar con ustedes en esta primera semana. Estamos para servirles y Dios mediante nos encontramos pronto.